Evangelio según San Lucas. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ¿ha salvado a otros? Que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? ¿Tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hola amigos y amigas. Cuando escuchamos el texto que acabamos de leer, dice: sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Ha salvado a otros. ¿Qué es esta salvación? Cuando nosotros rezamos el credo niceno-constantinopolitano, este credo más largo, dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. ¿Qué es la salvación? ¿Salvados de qué? ¿O salvados de quién? Simón Beauvoir dice: poner la salvación sobre alguien que no sea nosotros mismos es el medio más seguro de correr hacia la propia pérdida. Es importante pensar lo que dice esta escritora. ¿Es posible hablar de salvación sin la necesidad de hablar de un Dios fuera de nosotros? ¿Es posible hablar de salvación sin la necesidad de hablar de un Dios que desde el cielo nos saque de un pozo existencial al cual habríamos caído por un pecado cometido por nuestros antepasados? Hoy muchas personas desean hacer una experiencia de salvación. Pero salvación es vivir una vida realizada, una vida plena, una vida feliz. Haciendo la experiencia de una vida vivida en plenitud, se hace experiencia de lo divino en nosotros. El imaginario salvífico de un Dios que viene a salvarnos, resolviendo Él todas las cosas, se ha diluido. No somos ya seres caídos de una perfección inicial. Nunca el ser humano históricamente ha vivido un periodo paradisíaco. Somos seres en evolución. Por lo tanto, deberemos liberarnos de la idea de que somos pecadores independientemente de nuestro pecado personal. Somos hombres y mujeres frágiles, criaturas en camino de plenitud, de realización. En este punto, la mística nos ayuda a ver que ya estamos salvados. Somos una sola cosa con la divinidad. Somos expresión de la divinidad. Hacer experiencia de salvación es llegar a tomar conciencia de ser salvados. Es hacer la experiencia de estar inmersos en esta unidad con la divinidad. El pecado o la ruptura está en no tomar conciencia de ser parte de esta unidad con Dios. Históricamente, la Iglesia luterana, la comunidad luterana, insistió en la gracia como fuente de salvación, mientras que el catolicismo insistió en las obras. Las obras son fruto de la acción de la gracia. No nos salvamos por nuestras obras, no nos salvamos tampoco sin nuestras obras. Estamos ya en la gracia y en la salvación. Y en esta gracia nosotros nos movemos, vivimos y existimos.
Somos salvados cuando hacemos experiencia de nuestra verdadera naturaleza, de nuestro verdadero ser, de la tela con la cual somos hechos. En la oración y en la meditación, olvidando nuestro ego, hacemos experiencia de esta salvación. Entonces nos preguntamos, ¿en qué sentido Jesús de Nazaret es Salvador? Lo es en cuanto que es un hombre que ha hecho una experiencia de salvación de manera total, llevando la propia humanidad a la extrema consecuencia. A través de lo que Jesús ha hecho, a través de lo que Jesús ha dicho, nos indica entonces el camino para llegar a ser hombres y mujeres plenos, realizados, felices. Jesús es el Cristo, el Salvador, en cuanto que es plenitud humana que nos indica el camino. En este sentido decimos que Jesús es el Cristo, pero no es que el Cristo sea Jesús. Parece un trabalenguas. El Cristo va más allá de Jesús de Nazaret. Es una realidad más abarcativa. Cristo soy yo, Cristo sos vos, en la medida en que llevamos a plenitud nuestra realidad humana. Jesús es el Salvador del hombre, no porque haya eliminado un mal, sino porque con su vida, con su enseñanza, nos ha enseñado a crecer llegando a la estatura de hijos de Dios. Buscar la propia realización, la propia felicidad, esto es salvarse a sí mismo. Salvación es expresión de amor hasta el final. Jesús no se salvó de morir en la cruz. Jesús nos salvó al morir en la cruz. Es allí donde nos dio a conocer el amor de Dios, llegando hasta el extremo de la muerte. ¿Por qué? Por ser coherente con el mensaje de amor que Él había predicado. 3 veces le dicen a Jesús, en el Evangelio de hoy lo encontramos, 3 veces le dicen a Jesús, sálvate a ti mismo. ¿Quiénes son los que le dicen esto a Jesús? Los jefes, los soldados, un malhechor. Es la tentación de Jesús de salvarse de la cruz. Es esta tentación de usar el poder para sí mismo. Entonces encontramos 2 omnipotencias contrapuestas, la omnipotencia de dominio contra la omnipotencia de servicio, que es la omnipotencia de Jesús. Cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que pensar que el reino de Dios está haciéndose, por lo tanto se trata de reinado de Dios. Y en este hacerse del reinado de Dios, Jesús nos ha enseñado que las parábolas, o a través de las parábolas, nos ha enseñado de qué manera se va haciendo este reino de Dios, que no es un concepto terminado, que no es una realidad acabada, por lo tanto está haciéndose permanentemente. A través de las parábolas del reino, Jesús entonces nos va indicando de qué modo se va haciendo este reino de Dios, se va construyendo este reino de Dios. Por ejemplo, pensemos las parábolas del banquete, donde se nos invita a pensar que el reino es una invitación a celebrar, la parábola de la viña, invitados a trabajar, disfrutar del trabajo en esta viña, la parábola de la semilla, esta semilla que crece sola al margen de lo que nosotros podamos hacer. La parábola del trigo y la cizaña, que el bien y el mal están en cada uno de nosotros creciendo juntos. La levadura de la cual habla Jesús, esta presencia pequeña pero significativa, como la presencia del grano de mostaza, que nos habla del reino de Dios presente en las cosas pequeñas y cotidianas de todos los días. La parábola del tesoro, de la perla, que nos habla de que todo es relativo ante la opción del reino de Dios. Cuando decimos reino de Dios, evidentemente no decimos la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, la iglesia está al servicio de la construcción del reino de Dios. Le dicen a Jesús, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Dice el texto del Evangelio
que sobre la cabeza había una inscripción: este es el Rey de los Judíos. Lo encontramos sobre la cruz. Iesus Nazarenus Rex Judeorum, INRI. Jesús es un rey diverso, un rey desnudo, un rey sin el cetro, sin un trono, con una corona de espinas, recibiendo órdenes. Ser rey no es un privilegio de Jesús. Rey de esta manera no es un privilegio de Jesús, es una oportunidad para todos. Jesús es rey, pero con una realeza que va más allá de la realeza delirante de este mundo. Jesús nos ha revelado que el sueño de llegar a ser rey no es absurdo, simplemente porque lo somos ya. Basta solo tomar conciencia. Jesús nos ha enseñado en el Evangelio el camino de este tipo de realeza. ¿Y cuál es el camino? El camino es devolver dignidad a quien la ha perdido, alzar del polvo a los débiles, a los frágiles, que nunca se han sentido puros o limpios, hacer caminar a los que están paralizados por devastantes sentimientos de culpa, en fin, promover la vida en todas sus expresiones. Esto quiere decir ser rey, hacer de este mundo un reino diverso. El rey, en última instancia, no es alguien que desde lo alto de su trono puede prescindir de la humanidad, sino quien sabe que el motivo fundante del amor reside justamente en tener necesidad del otro para encontrar el camino que conduce a uno mismo, es decir, a la felicidad. Es solo amando al otro cuando descubrimos quiénes somos verdaderamente. Hasta la próxima.